Hola, soy Carla María Reynoso Vargas, psicóloga, profesora, investigadora en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tengo una maestría y doctorado en investigación psicológica. En el contexto de estar trabajando en una escuela de música, en la Escuela Superior de Música, ya durante varios años, pues me he estado acercando a distintos temas. El día de hoy quisiera hablarles sobre el estrés crónico en músicos, particularmente en músicos estudiantes. Tengo que decir que los procesos estresantes son sumamente importantes para nuestra vida. Solemos pensarlos como algo negativo, pero en realidad son parte básica de nuestro funcionamiento, de nuestra sobrevivencia. El estrés es prácticamente cualquier respuesta que tenemos nosotros como organismo ante los estímulos que estamos percibiendo. En este sentido, nos permite afrontar problemas, resolver distintos tipos de tareas, de situaciones, pero también tiene que ver con los procesos de motivación. El estrés es algo, todos los procesos estresantes nos permiten mantenernos motivados, nos permiten mantenernos alertas, nos permiten también sentir que queremos progresar en algo. Entonces, bien, es todo un proceso muy complejo a nivel biológico, pero el estrés no solamente es biológico, es un fenómeno, en el caso de los humanos, biopsicosocial. Hay muchos estresores y muchas situaciones que se generan en nuestra mente, que interactúan con todo el organismo y evidentemente tienen que ver con lo que hay afuera, con las demandas que hay afuera, pero también en cómo se perciben nuestras respuestas afuera, ¿no? En este caso estamos hablando de un ambiente musical y me gustaría aterrizar esta plática en este ambiente. Entonces, quedamos pues que el estrés es parte de nuestra vida y que es adaptativo, es bueno tener esta capacidad de respuesta. Justamente el estrés crónico habla de una situación de desgaste, de tantas cosas, de tanto tiempo, que nos lleva a perder esta capacidad de respuesta. Es decir, ya es una condición patológica o es una condición ya perjudicial para nuestro organismo, en donde hemos dado tanto de nosotros que ya no tenemos recursos, ya sea fisiológicos o mentales, para poder afrontar estas situaciones que se nos presentan. Entonces, cosas que podíamos hacer antes, pues en una situación de desgaste, de agotamiento, ya no las podemos hacer. Yo empecé a estudiar este tema porque frecuentemente en cubículo, en tutorías y asesorías, llegaban alumnos justamente preguntando: ya no sé qué hacer, estoy estudiando muchísimo, estoy siguiendo estas y estas indicaciones, pero ya no estoy avanzando. Y lo que hacían los chicos entonces era estudiar más o dedicarse todavía más a esto, es decir, como no estoy avanzando, ahora voy a intensificar. Y esto justamente lo que producía era una situación de desgaste. Entonces, no es así de simple, es decir, a esta situación habría que descartar que estuviesen estudiando adecuadamente, que no estuvieran haciendo sobreesfuerzos, que no hubiera enfermedades de por medio, es decir, hay situaciones que descartar. Estamos hablando, repito, de que para desarrollar estrés crónico hay una serie de demasiados, ¿no? Es como demasiadas tareas o tareas demasiado intensas o tareas demasiado estresantes o tareas demasiado difíciles. Hay muchos posibles demasiados, ¿no? Y por otro lado hay demasiado pocos, ¿no? Hago mucho y recibo poco, estudio mucho y avanzo poco. Y no corresponde lo que hacemos con lo que obtenemos. En este sentido, nosotros podemos sostener una situación así durante algún tiempo, pero cuando esto se alarga por meses, llega un momento, como les digo, que el organismo colapsa, pues, ¿no? Física y o mentalmente. Entonces, hay muchos síntomas. En el caso de los músicos, las músicas, tenemos síntomas interpretativos que son los que más caracterizan a este síndrome.
Tengo que decir, paréntesis, que el estrés crónico en músicos puede entenderse como sobreentrenamiento, como carga o sobrecarga alostática y como burnout. Son, digamos, 3 nombres con los que ustedes pudieran estar familiarizados o 3 nombres con los que pueden buscar literatura si es que esto les interesa, ¿no? Yo llamo al estrés crónico en músicos sobreentrenamiento porque es así como se le conoce en la literatura, digamos en la literatura especializada. Se usa para atletas, para bailarines y para músicos y en general para las actividades que tienen un alto nivel de entrenamiento. Y es justamente, digamos, este concepto hace énfasis en que cuando ya hay un nivel de desgaste fuerte, pues hay un deterioro en las capacidades dadas por el entrenamiento, ¿no? En el caso de los músicos, pues tenemos los síntomas técnico-interpretativos, que son ¿no? O sea, ya no estoy avanzando, básicamente es un estancamiento o una involución interpretativa. Acompaña de problemas de memoria, dificultades en la cognición musical, en entender las estructuras de la pieza, de una desconexión emocional con la música, fallas en la concentración, fallas motrices y descontrol expresivo en la interpretación musical. Evidentemente, pues todo esto genera un desmejoramiento pues, en la interpretación, ¿no? La trampa aquí es pensar que como son músicos, todo se centra alrededor de la música y no es cierto. Hay que entender, pues, les repito que esto es un proceso biopsicosocial y hay que entendernos como humanos. Entonces, no es que yo tengo un estrés en la escuela y que eso solamente se va a reflejar en la escuela, o tengo un estrés en casa y solo se va a reflejar en casa. Como humanos, pues somos uno y nuestro organismo es uno. Nosotros muchas veces hablamos de lo biológico, lo psicológico, pero es para fines de estudio. En realidad, pues somos uno, ¿no? Somos una unidad y lo que pasa en un lado efectivamente afecta en otro. Entonces, los estresores, los procesos estresantes pueden venir de muchos lugares, ¿no? No solamente del área musical, y nos afectan obviamente en la parte musical, pero también en otras áreas. Entonces, les decía yo, están los síntomas técnico-interpretativos, están los síntomas psicosociales, de los cuales pudiéramos primero subrayar las alteraciones en los estados del ánimo, que son, digamos, las que primero empiezan a salir y después se van intensificando, como pudieran ser, por ejemplo, la ansiedad en forma de nerviosismo, inquietud, ataques de ansiedad, ataques de pánico, estar de mal humor, irritabilidad, hipersensibilidad a la crítica, cinismo, episodios depresivos que pueden implicar llanto frecuente, pero lo que yo he visto más bien es que se manifiestan a través de anedonia, es decir, dejar de disfrutar cosas que antes se disfrutaban, es decir, de la pérdida del sentido, del gusto, una sensación de vacío con la actividad y apatía. Este proceso provoca mucha inseguridad, es decir, como la sensación es que ya no puedo dar más de mí, es decir, ya lo intenté todo y siento que ya no puedo dar más de mí. Esto crea también a nivel psicológico pues mucha inestabilidad. Hay crisis identitarias, muchos de ustedes se preguntan si realmente tiene sentido lo que están haciendo o si tiene caso seguir estudiando música, ¿no? Hay un cuestionamiento a la identidad artística, un deterioro de autoconcepto y pues el sentido de autoeficacia, ¿no? ¿Qué tan bueno soy para resolver esto o si voy a poder lograr más adelante lo que yo estoy queriendo hacer con mi carrera? Hay síntomas de musicorexia, entendiendo la musicorexia como la dependencia a la actividad musical, ¿no? Implica varias, digamos, formas, que es síndrome de abstinencia, primero, el aislamiento, la sensación de enclaustro o de estar encerrado, disminución del contacto social, negligencias en el autocuidado y la despersonalización de nosotros mismos. ¿Qué es esto de la despersonalización?
pues justamente poner el proyecto antes que nosotros o desatender completamente nuestras necesidades como persona, ¿no? Otro de los síntomas es el uso de evasores. Algunos de ustedes podrían estar recurriendo evidentemente a sustancias, ¿no? Alcohol, alguna otra sustancia, digamos, de uso ilegal, pudiera ser marihuana, cocaína, alguna otra. Pero no son las únicas formas, también está la evasión en forma de fantaseo o de parejas pasajeras, ¿no? Estar con una persona y luego con otra y luego con otra. Simplemente, independientemente si hay un desarrollo de actividad sexual o no, es esta cuestión de que cualquier cosa que me haga sentir bien, lo tomo y lo busco, ¿no? Es como búsqueda de algo que me haga sentir simplemente, ¿no? Pero digamos que a nivel social también pueden darse otras formas de compensación, como pudiera ser consumir un exceso de azúcares, comida, cosas grasosas, inclusive compulsión por la comida. Tenemos estas formas de compensación que pues si por un tiempo nos pueden hacer sentir mejor, en realidad a la larga terminan todavía agravando más todavía el cuadro de desgaste. Hay un efecto de desesperanza aprendida, que es justamente esto de ya lo intenté todo, ya lo intenté así, asá y acullá, y ya le probé con esta técnica, con esta otra, no mejoro, y entonces empiezo a sentir que ya haga lo que haga, ya no voy a tener resultados, ¿no? Pues esto genera, como ya les decía, pues mucha desmotivación. Y muchas de las veces es una lástima porque esto termina en deserción escolar o inclusive en deserción de la actividad musical, que es todavía más grave. En casos muy extremos pudiera generar también ideaciones suicidas. Es una condición, digamos, ya cuando es muy severo. Les platiqué ya los síntomas interpretativos, los psicosociales, pero hay que recordar que los procesos estresantes se vinculan también con nuestro cuerpo, justamente porque hay una desregulación de todo nuestro funcionamiento. Entonces empezamos primero con, digamos, dolencias generales que pudieran hacer como, ay, me duele por aquí, tengo una contractura por acá, ¿no? Me duele un poco la cabeza, este tipo de cuestiones, pero que poco a poco va subiendo también. Entonces hay muchos autores, nombro ahorita a Bruce McEwen o a Seidel, por ejemplo, que ya han descrito desde el área médica muy bien cómo es que el estrés va afectando cada vez los órganos y el funcionamiento de nuestro metabolismo, de tal manera que llega a un punto donde hay una disrupción y no habiendo los recursos necesarios, el organismo empieza a sacar de donde puede para resolver y para mantenernos vivos, y entonces empieza a ocupar ciertas sustancias para otras funciones, empieza a sobregenerar otras, ya no tiene para producir unas, y entonces empieza a haber como una serie de desregulaciones, les digo. Entonces empieza con cansancio físico, con unas contracturas, con este tipo de cuestiones. Casi siempre cuando hay procesos ansiosos tenemos desregulaciones del sueño. Lo que yo he encontrado es que tanto en hombres como mujeres desregulaciones del sueño son altísimas, ¿no? En población de músicos. Pero después empezamos con tics nerviosos, contracturas, afecciones dermatológicas, procesos inflamatorios, enfermedades frecuentes, y les digo, esto va como en progresivo hasta el punto en donde ya hay una lesión que llega a interrumpir la actividad musical. Les llamo yo lesiones anatómicas específicas, porque tienen que ver con el área del cuerpo, el área anatómica que ustedes utilizan para tocar o para cantar, ¿no? Entonces es frecuente, por ejemplo, que, no sé, violinistas se lastimen cuello, dedos, tendones, espalda, que cantantes empiecen con problemas foniátricos, ¿no? Cornetes, bandas, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con digamos, la zona de desgaste, y pues es una manera de entender que ya hay pues un desgaste tal que ya no puedes, es decir, es digo yo, el punto de quiebre, ¿no? En donde ya el cuerpo realmente no tiene ya más, ¿no?
Evidentemente las consecuencias de tener estrés crónico dependen de la severidad del cuadro, es decir, como ya